Y creo que hay que poner en valor las cosas positivas que pueden representar, a veces sin que nos demos cuenta, el propio Comité de las Regiones. En primer lugar, creo que el Comité representa, de entrada, una forma de asentar el ideal europeo. Europa se crea de arriba hacia abajo. Es una decisión metapolítica después de la Segunda Guerra Mundial, desde los estados, y muy pocos, diciendo, oye, aquí hay que dejar de pelearse y lo que hay que hacer es unirse. El carbón, el acero, así empieza. Pero en realidad desde el principio ya la filosofía era avanzar, avanzar, avanzar en un proceso que ha sido intermitente, que ha tenido momentos mejores, momentos peores. Es más, yo creo que cabe hacerse permanentemente la pregunta de Europa podrá algún día, salvando todas las distancias, llegar a ser los Estados Unidos de Europa, lo que son los Estados Unidos. No se engañe nadie, que hay unas diferencias legislativas entre los estados en Estados Unidos a veces mayores que las que se producen en España y otros países europeos. Tengan en cuenta, en unos países hay pena de muerte, en unos estados la hay, en otros no, sin ir más lejos, cosa que sería verdaderamente impensable que pudiera pasar en España. Está el nivel de diferencias. Bueno, no lo sé si ese es el objetivo, probablemente ni siquiera hay que declararlo, pero es evidente que el propio escudo ya de los Estados Unidos recoge la esencia de lo que podría ser, si es bueno para ellos, no podría ser negativo para nosotros. En la pluralidad, unidad. En la pluralidad, unidad, que no son cosas contradictorias, sino más bien es lo contrario. Se une lo que es diferente de por sí, porque si no, no sería. Y creo que Europa tiene el camino que recorrer para adelantar, seremos de los que apostamos. Las regiones tenemos que hacerlo más que nadie porque somos beneficiarios, destinatarios de muchas de las decisiones y también de los fondos, gestores directos de la mayoría y, sin embargo, no somos los interlocutores. La interlocución está, y tiene que estar, no lo voy a discutir, en el Estado, en cada país. Pero imagínense que Europa se redujera simplemente a un club en donde en una mesa se sientan los presidentes de gobierno de cada turno y ahí se deciden las cosas. Ese no sería un camino razonable y, desde luego, no ganaríamos seguramente ni en cohesión y estaríamos vendidos desde un punto de vista a la precariedad de los movimientos políticos nacionales. Creo que la primera ventaja que aporta el Comité de las Regiones es que ayuda a consolidar, a enraizar una institución, una unidad que nació de arriba hacia abajo, si quieren ustedes elitistamente, ilustradamente, y a consolidarla al contrario, de abajo hacia arriba. Europa está en un proceso de legitimación permanente, de abajo hacia arriba, en votaciones en los parlamentos, en decisiones cada vez más consultadas, en participaciones más plurales, en sociedades más vertebradas. Creo que eso hay que profundizarlo porque eso va a favor de lo que creo que la inmensa mayoría de las regiones defendemos, que es más unidad europea, que, como digo, no es contradictorio con la pluralidad. En segundo lugar, creo que la Unión Europea, que ha ido cuajando, y para mí es uno de los grandes hándicaps, de los grandes riesgos, de los grandes problemas que tiene, una superestructura burocrática absolutamente negativa. O sea, nos hemos pasado no sé cuántos, abajo diríamos pueblos, aquí diríamos bahías, no sé cuántas bahías nos hemos pasado, querida María José, pero yo creo que en Europa se ha creado una superestructura burocrática endogámica, donde cualquier jefe de negociado manda más que un jefe de Estado, y donde vamos ahí casi humildemente a pedir perdón por defender nuestros intereses, ¿no? Esto no puede ser, esto no era lo hablado, realmente esto no puede ser. Se ha convertido además en un proceso que terminan pagando los ciudadanos con una excesiva carga burocrática, no digamos ya. Y nadie está diciendo que se reduzca la burocracia para que haya más ligereza económica y financiera. Entiendo que si hay dinero de por medio se tiene que ser escrupuloso, pero, hombre, una cosa es, hay un exceso enorme. Los que creemos que las cosas no se arreglan con más burocracia, y yo soy un defensor, nosotros ya llevamos por la tercera ley de reducción de trámites, y en España esa es una asignatura pendiente que habría que plantearse y en la que tendríamos que empujar todos. Hombre, por Dios, esto no se va a arreglar con más burocracia y con más concentración de poder en manos que además no responden muchas veces ante nadie. Por tanto, el Comité de las Regiones garantiza cercanía.
¿De qué se habla en el comité? De las cosas que le importan a la gente. La verdad es que es de eso. Se habla de elementos elementales, de cuestiones de políticas primarias, fundamentalmente de cohesión, de fondos, de la política agraria comunitaria, que nos tiene a todos enormemente preocupados, el punto de arranque, desde luego. Por tanto, segunda aportación que creo que es esencial. La tercera es que el Comité de las Regiones puede también ayudar a combatir el mayor problema que hoy existe en el ámbito político, que es la emergencia y la efervescencia de los populismos. De los enemigos que tiene el ideal europeo, unos están fuera y son evidentes, no nos engañemos, otros están dentro. Y están en la propia Comisión Europea. Algunos se han colado, y muy claramente y con mucho peso, en el Parlamento Europeo. Hay una columna de Troya, un troyano dentro de la Unión Europea que lo que intenta es destrozar desde dentro la Unión Europea y reduciéndola, minimizándola, relativizándola. Y tenemos que ser muy conscientes. Es un populismo más de los que abundan, populismo que se transforma en España en frentismo barato, en embarrarlo todo, que se transforma en peticiones demagógicas absolutamente o en barbaridades extremistas como las que algunos cometen a colación por ejemplo, de la migración. Es el mal de nuestros tiempos, el que nació a raíz de la crisis del 2007 y que tendría que ser el objetivo de todos los partidos, digamos, más moderados, con más vocación mayoritaria, el ir acabando, el ir dejándolos en sus rincones. Esta es la realidad. Y en Europa se ha colado, lamentablemente, y a mí me preocupa, en cierta medida, la nueva etapa en la Unión Europea precisamente por este fenómeno. Creo que en el Comité de las Regiones, por estar las regiones, aunque nos sentamos por formaciones políticas, que es lo primero que me sorprendió cuando me fui al Comité de las Regiones, sentarme en donde estaban los socialistas, y luego, bueno, es normal, lo entiendo, por organización, pero lo cierto y verdad es que es un órgano en el que caben acuerdos transideológicos, donde posiciones que otras veces llevan al enfrentamiento porque sí, allí se disipan y se pueden conseguir posiciones de consenso en muchos aspectos que faciliten el trabajo de la Comisión Europea o sendos acuerdos después en otros órganos. Y por ir acabando, creo que esos consensos que combaten el mal de hoy, que es el populismo, forman parte de la democracia vertebrada que representamos aquí. Hoy uno de los grandes problemas, y por los que también se acusa a la Unión Europea, tiene que ver con nuestra forma de entender la democracia. La democracia en Europa no debiera ser, no lo es, votar cada 4 años y el que salga ya que haga lo que le dé la gana. Básicamente esto está pasando en algunos países donde realmente son fenómenos llamativos lo que está pasando incluso en democracias consolidadas. Europa no, Europa sí responde tarde, lo consulta todo, cuesta llegar a acuerdos, pero sigue formando parte, y habrá muchas cosas que mejorar, de una cierta democracia vertebrada, en donde no solo se vota cada 4 años, sino donde se pide opinión a lo largo de los 4 años, donde hay órganos que participan de manera distinta, donde los distintos niveles administrativos e institucionales participan. Bueno, francamente es que me parece que tenemos que defender de las muchas amenazas de populismos mundiales precisamente este Estado que se cuajó a raíz de la Segunda Guerra Mundial en una suerte de equilibrio de libertades, Estado del bienestar. El Estado del bienestar no dejó de ser sino realmente el pacto entre el capitalismo y el socialismo en aquellos entonces, esa conclusión de decir, bueno, aceptamos todos que hay que crecer, pero que el crecimiento no lo sea por crecer, sino que lo sea para poder compartir. Este concepto global se asumió, se parió directamente en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial y es hoy por hoy probablemente un motivo de envidia en el planeta. Y el último elemento que veo claro y con el que tendríamos que protegernos es el riesgo, una de las amenazas troyanas que tiene, lo comentaba la presidenta y coincido, es el intento de volver a un proceso de estatalización, que es una forma de cargarse. En vez de decidir las cosas a nivel europeo entre todos, unas veces nos va mejor, otras veces nos va peor, pero ganamos siempre que se decide entre todos. En vez de eso, decir, no, el dinero que ponemos, que le sonará de otros debates aquí en España, el dinero que ponemos que nos vuelva. ¿Le suena, verdad? Pues eso básicamente es lo que se está planteando. La política agraria comunitaria, que ahora se distribuye conforme unos criterios que se deciden en Europa. Nosotros no nos podemos quejar como españoles porque salimos ganando. Que no sea así.
que el dinero vaya al Estado y el Estado ya se las apañe con... Esto es literalmente desandar el camino andado. Es una forma de ir quitando cada día más dinero de la política agraria comunitaria, pero que en vez de hacerle a la Unión Europea la vayan haciendo cada país por su cuenta. Esto, francamente, es nocivo. Y hay que combatirlo. Y como comprenderán, yo defiendo a ultranza que antes que mi comunidad autónoma, que antes que ninguna, está España. Y creo que nadie me puede discutir este planteamiento. Pero se trata de cuajar un ideal que no puede estar solo en manos de la interlocución estatal, porque es evidente que a estas alturas Europa es mucho más que solo los Estados. Estamos organizaciones, entidades sin soberanía, pero con mucha capacidad de representación política, que tenemos también mucho que decir. Y mucho que decir, y aquí sí que acabo, en el elemento más central para todos nosotros, que es la cohesión. La cohesión es un concepto español que costó que asumiera Europa, que se asumió en los tiempos de Felipe González, que tuvo su controversia incluso aquí en España, pero que sinceramente se abrió paso en Europa de una manera absoluta. No se trataba solo de compartir derechos, ni legislaciones, ni reglamentaciones sobre fronteras, ni tantas cosas, sino también ir compartiendo cada vez una cierta capacidad de convergencia, una cierta capacidad. Y eso parte sobre la base de que en Europa paga más el que más tiene y recibe más el que menos tiene. Esto, que es tan sencillo, hoy se está discutiendo lamentablemente en España. Por eso yo creo que aquí vamos a coincidir la inmensa mayoría en que en España se abra paso de manera contradictoria el privilegio, se rompa el concepto de progresividad en la financiación, en el reparto de la riqueza, que sin embargo defendemos en Europa. Esa contradicción, que no llama ya ni la atención en este país, sinceramente no la vamos a poder tolerar. Resulta que si en la renta todo el mundo asume que el impuesto de la renta, que es el señero, ¿no?, paga más el que más tiene, y no por recibir más servicios, sino entra en el lote como todos los demás, paga más el que más tiene y recibe más el que menos tiene. Lo que defendemos para las personas y para las empresas, que paguen por beneficios, no por ser, sino por beneficios, no vale para los territorios. Esto, como comprenderán, desde luego no es un planteamiento progresista, desde luego, por mucho que lo quiera hacer alguien que se llame de izquierdas, no es un planteamiento de izquierdas y es un planteamiento absolutamente intolerable. Y sobre todo es incoherente, porque lo que venimos y decimos en Bruselas es exactamente lo contrario. Yo lo puedo decir aquí y no tengáis ninguna duda que en Bruselas también. Muchísimas gracias.